En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 17 de abril del año 2022. Domingo de Pascua, domingo de resurrección. El día de ayer escuchábamos en la misa nocturna, en la misa vespertina, cómo se hacía ese canto, esa proclamación del pregón pascual. Y cómo ahí nos recordaba que solo la noche había sido testigo y solo ella recordaba y conocía el momento en que Cristo fue resucitado. Vemos cómo se encendió el cirio pascual. Vemos cómo se encendió esa luz y entró a la asamblea con ese dar de luz hacia todos los demás que tenían ese cirio, a todos los demás que iban prestando esa cera bendita, esa cera consagrada para dar luz al mundo, luz a las personas, luz al interior, a las almas de cada uno. Anoche celebrábamos y escuchábamos cómo a través de todas las lecturas esa historia de salvación que Dios estaba proponiendo para el hombre. Y al final escuchábamos como su Hijo Jesús, su Hijo enviado al mundo, fue inmolado. Pero también la esperanza de que así tenía que ser y en la esperanza de que Él iba a resucitar. Era la promesa del Padre, esa resurrección de su Hijo, para que todo aquel que hubiera creído en Él en vida, creyera también a través de ese gran misterio, de ese gran milagro que es la resurrección. Entramos en este día, ya domingo, misa de la resurrección, a la octava de Pascua. Estaremos recordando durante todos estos días aquellos mensajes que tanto los apóstoles recogieron, vivieron, tuvieron esa esperanza de entender, bueno, no esperanza, entendieron las Escrituras, como lo vamos a leer el día de hoy. Entendieron las Escrituras de todo aquello que Jesús les había estado platicando. La antífona de entrada está tomada del Salmo 138, versículo 18 y versículos del 5 al 6. Ha resucitado y estoy contigo, aleluya. Has puesto tu mano sobre mí, aleluya. Tu sabiduría ha sido maravillosa, aleluya, aleluya. La primera lectura la estamos tomando del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y versículos 37 al 43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlos, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo había constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
Esta lectura que hace Pedro y que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la actualidad tiene una vigencia enorme. ¿A quiénes se les ha presentado Jesús? A los que Él escogió. Cuando nosotros somos llamados por Él, cuando nosotros somos llamados por el Padre y conducidos a través de Jesús, Jesús se nos hace presente. Es un evento que nosotros conocemos como el querigma, ese reencuentro que tenemos con Jesús. Ese encuentro donde Él se nos hace presente y nos recuerda en las Escrituras, y donde Él también, una vez que nosotros de convicción decidimos seguirlo, entonces también somos enviados junto con Él, junto con los apóstoles. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Dar testimonio de Él. A eso hemos sido llamados una vez que en verdad Él se nos ha hecho presente. A lo mejor muchas veces se nos ha hecho presentes y nosotros lo hemos ignorado. Pero cuando nos abrimos a la gracia del Espíritu de Dios, Jesús se hace más visible que nunca. Jesús se hace presente en esa gracia que solo Dios le concedió a través de la resurrección. Y también esa gracia que Dios le concedió a Él, nos las concede a nosotros, el poderlo ver, el poder dar testimonio de que Él está vivo. Del Salmo responsorial lo tomamos del Salmo 117. Y el pueblo y la asamblea responde así: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La segunda lectura la tomamos del apóstol Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Pablo toma otra vez lo que Pedro había dicho en ese evento que acabamos de narrar de los Hechos de los Apóstoles. Cristo ha resucitado, pero ha resucitado en ustedes también. Así lo dice Pablo. Por eso los bienes del mundo dejaron de ser bienes y todo nuestro bien está en Cristo, en buscar a Cristo, en seguir al Evangelio, en proclamar el Evangelio, en llevar a los demás esa buena nueva que Jesús nos trajo y que Jesús nos dio como ejemplo. Y así como Pedro nos acaba de decir, fue un mandato de Él para todo aquel que crea en Él.
Cuando se manifieste Cristo, nos dice Pablo, vida de ustedes, ustedes también se manifestarán gloriosos junto con Él. Vivir en Cristo y morir en Cristo no es dejar este mundo, sino es entender las cosas de Dios para con el mundo. Entender las cosas del mundo para con el hermano. Y al hermano irlo guiando para que vaya entendiendo las cosas del mundo. Es así, hermanos, como el Evangelio nos va guiando y nos va dando esa vida a la que estamos llamados, esa vida eterna. Terminadas las dos lecturas, se pide que el día de hoy, domingo, se lea una reflexión, se lea la secuencia y es optativa para los días de la octava de Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa. La aclamación antes del Evangelio nos dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón y Pedro y otros discípulos, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Juan nos narra en estos versos, en estos versículos, lo que María había experimentado al ver la piedra removida y no haber encontrado al Señor en el sepulcro. Esa gran sorpresa, ese gran temor, ese miedo que María experimentó y que fue
y que los condujo a los discípulos para que los discípulos dieran fe, dieran testimonio, hicieran algo de lo que había sucedido. Juan y Pedro son los primeros que se levantan. Pedro, el que había negado a Jesús durante la noche que lo llevan preso. Ese Pedro que había dicho, yo te seguiré, al momento del lavatorio de los pies. Ese Pedro que dijo, yo sería incapaz de negarte, yo te seguiría. Y también corren Juan, el discípulo amado, aquel que estuvo siempre apegado a Jesús y siempre apegado a María, a esas mujeres que lo acompañaban. Ellos dos corren, llegan primero, dan testimonio de lo que hubo, y Juan en estos versos nos dice, hasta en ese momento entendieron las Escrituras, entendieron lo que Jesús les había dicho antes de ir a Jerusalén. Le entendió lo que había dicho antes de aquella procesión de entrada gloriosa del Domingo de Ramos. Conviene que el Hijo del Hombre sea entregado a los pecadores, que sea muerto y va a resucitar al tercer día. Eso es lo que Jesús les dijo antes de ir a Jerusalén, antes de ir a celebrar aquella Pascua. Aquí, Juan y Pedro dan testimonio. Y de esa manera empieza ahora sí la misión de ellos. Hasta en ese momento no entendían exactamente cuál iba a ser su misión, porque Jesús en este momento, que ellos ya lo habían visto perdido, que ya habían visto perdida la misión de Jesús, al verlo crucificado, al verlo tomado por el ejército romano y al verlo también despreciado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos. Ellos ya habían visto perdida toda esa gran labor y esa gran misión que Jesús estaba haciendo para ayudar a los necesitados. Aquí entienden las Escrituras. Y lo más lógico es que si le entienden es esperar. Esperar a lo que viene y a lo que Jesús les va a traer o les va a decir. En ese sentido, mis hermanos, nosotros también estamos llamados a entender las Escrituras y ver cómo Jesús fue tomado en su vida mortal y fue elevado por Dios. La oración colecta el día de hoy, domingo 17 de abril del año 2022. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.